Capítulo 4. Muy bien. Buenas tardes, profesora. Voy a realizar la exposición de mi capítulo 4, para lo cual tenemos que partir desde el inicio de toda la producción que hubo detrás. Entonces, primeramente, el punto de partida es, de alguna manera, la unión que tiene la obra de Antígona, de Sófocles a Anuil. Entonces, para esta investigación, la obra de Anuil fue mi punto de partida, ¿no? Sin embargo, el material teórico fundamental es importante. De este material hay que diferenciar la versión de Sófocles, que es la más conocida y la pionera. Entonces, en específico, la Antígona de Sófocles, el conflicto que esta Antígona tiene se centra en la supremacía del orden divino, ¿no? Sobre cualquier ley humana, se podría decir. Entonces, esta Antígona entierra a su hermano Polinices obedeciendo una ley moral y religiosa y un deber inquebrantable para la tradición de su familia, ¿no? Entonces, la pervivencia de este mito también se debe en gran parte a la historia marcada por los gobiernos dictatoriales en América Latina, donde las leyes de alguna manera fueron impuestas por una fuerza que contradicen la moral individual. Esta Antígona en específico es más, o está basada más el impulso de este personaje en una cuestión ritual, ¿no? Religiosa. Sin embargo, la Antígona de Anuil, a diferencia de la de Sófocles, despoja al personaje de Antígona en sí de su carga sagrada, ¿no? Entonces aquí ya no hay mucho la ritualidad, sino que se centra específicamente en un conflicto netamente humano y político, ¿no? Entonces, la prohibición de sepultar a Polinices es una ley de Estado. Entonces, se ha prohibido totalmente durante la ley del Estado poder enterrar a uno, ¿no? Entonces, el personaje de Creonte de alguna manera cobra una dimensión mucho más grande, encarnando el cinismo del poder. Y esta obra también es importante recalcar que fue escrita en 1944, ¿no? Durante la época de la ocupación alemana en Francia. Y todo esto fue tan curioso que tanto miembros de la resistencia como colaboracionistas de alguna manera pudieron identificarse con Antígona y con Creón, ¿no? Entonces eso específicamente es algo que marcó un hito dentro de la escritura de Anuil. Entonces, respectivamente también, como señala la investigadora Irene Romera, Anuil logró un reto de alguna manera extraordinario y difícil, ¿no? Porque él logró conformar a la vez dos sectores, los opuestos y los antagónicos en su propio auditorio, ¿no? También es importante tener en cuenta cómo hay una resonancia entre Anuil y el cinismo peruano. ¿Por qué? Porque la obra de Anuil es un texto ideal para poder recontextualizar en una sociedad peruana, porque el cinismo que revela de alguna manera es fragante, ¿no? Entonces, el personaje de Creonte, quien se justifica ante Antígona, explica que de alguna manera el edicto, aunque injusto, es necesario para de alguna manera mantener el orden y salvar a la ciudad, ¿no? Que es lo que usualmente también vivimos día a día con la situación política en la que estamos en nuestro país. A esto mismo, María Inés Grossi describe a Creonte como un cínico moderno, ¿no? Para ella se expone de alguna manera novedosa, ¿no? La perversidad que puede tener este Creón. Entonces, esta manera novedosa de ver es la esencia del cinismo que yo busco desentrañar, ¿no? Porque la justificación de acciones moralmente cuestionables bajo un objetivo aparentemente superior se sesgan en mi obra, trasladada a una dinámica de contexto en redes sociales, donde el personaje de Antígona de alguna manera sacrifica su autenticidad por la validación y el éxito social, ¿no? Instrumentalizándose a través del dolor, la manipulación de su imagen, la situación específica del brunch y eso. Entonces, ese fenómeno de alguna manera resuena con la forma en la que el sujeto cínico contemporáneo consume y manipula la realidad, ¿no? De la misma manera que dos bandos opuestos se apropiaron de Creón y Antígona para justificar sus posturas. Entonces, mi audiencia ve a un influencer en un espejo para validar de alguna manera su propia viveza criolla, se podría decir.
También es importante la recontextualización que me llevó a crear esta influencer Antígona, ¿no? Entonces todo parte desde mucho antes de pandemia, ¿no? Todo comienza en el 2012 con la obra en específico que yo la conocí cuando estaba en tercer ciclo de mi carrera. Fue una obra que llegó a tener mucha conexión conmigo. Tan fuerte fue la conexión que recibí muchos halagos y no sé si quizás eso me haya hecho retomar de alguna manera esta obra. Sin embargo, al volver a retomarla yo estaba en pandemia, en el 2020-21. Y de alguna manera la versión de Annuil fue ideal para mí, para esta recontextualización en medio de la pandemia, ¿no? Fue un punto clave, se podría decir, porque al tener un tiempo y un espacio indeterminado, los personajes de Annuil no necesariamente están en Tebas, sino que están en un entorno contemporáneo. Y en mi propuesta, el enfoque de la obra en un estado peruano como el de Creonte y la Antígona como una ciudadana, de alguna manera que debe acatar órdenes que no necesariamente unen a la comunidad, sino que esta similitud se hizo evidente durante el estado de pandemia, ¿no? Porque de alguna manera las leyes de no salir a la calle resonaban como un edicto de Creonte. Entonces, el contexto del encierro masivo durante la pandemia llevó de alguna manera a un uso masivo de las redes sociales, ¿no? Y esto me inspiró básicamente para poder construir los sucesos de la vida de Antígona en un formato de historias en ese entonces. Sin embargo, más allá de esto, en un profundo análisis de la vida digital de Antígona, nacida desde esta inercia de pandemia, se convirtió en un punto de partida para mi propuesta de escénica del 2025. Porque ya no era virtual. Entonces la obra de alguna manera busca romper la pared, confrontar la audiencia con su propia pasividad, con su propia complicidad, de alguna manera materializando una provocación directa en un espacio compartido, ¿no? Y también es importante, como para cerrar ya un poco esta exposición, de alguna manera recordar la sinopsis del acting práctico que llevé a través de esta presentación del 2025, que es en el branch de Antígona, ¿no? Entonces, para hacer un breve resumen, es un branch en conmemoración de Antígona, a modo de una performance en Instagram que el personaje ha creado para su comunidad de seguidores, por su seguidor número 100.000. Entonces, ella se encuentra como una influencer que de alguna manera inconsciente ha caído en una trampa de autoficción, creyendo que las redes sociales pueden ser su salvación, ¿no? Y ante este desmoronamiento de su vida, es en este evento el personaje se devela como un sujeto cínico, ¿no? Que se ha traicionado a ella misma para una necesidad de reconocimiento social. Pero en esta confrontación final, el personaje se despoja de esta máscara, ¿no? Y confronta directamente al espectador. Y creo que ese es el punto principal de mi exposición, ¿no? También revela de alguna manera que no solamente él es parte de esa mentira que se consume, sino que también el público, al formar parte de todo eso, al performar junto con la actriz durante el acting de Ranch, también es parte de esta mentira. Y eso sería todo. Muchas gracias.